Departamento de Morfología, profesora Guadalupe Tere Limón Toledo y instructor Elías Álvarez Grimaldo. El tema es embriología bucomaxilar. Los integrantes son Óscar Delgadillo, Rodrigo Colín, Emanuel González, Brianda Ontiveros y Antonio Magaña. Región visceral. La región visceral es la formación de los sacos braquiales y sus derivados, la formación de la nariz y las fosas nasales y la formación del macizo facial en su conjunto. Formación de los arcos faringios. La faringe embrionaria tiene su origen en la porción más anterior del intestino cefálico y se presenta comprimida en sentido dorsoventral. Al principio de la cuarta semana se desarrollan los arcos branquiales o faringios. Surge por proliferación del mesenquima, el cual se condensa formando barreras en dirección dorsoventral. Importante, los arcos branquiales son 6, pero mientras el quinto tiene un escaso desarrollo, el sexto en la especie humana no se desarrolla. De igual modo, los arcos craneales primero y segundo se desarrollan más que los otros. Imagen de la cuarta semana. A los 24 días el primero y el segundo arco faringio son notorios, a los 26 se observa el tercero, y al final de la cuarta semana podemos observar el cuarto arco faringio. En esta otra imagen podemos ver los nervios craneales como el quinto par, el séptimo par, el noveno par y el décimo par. También podemos observar el ectodermo, el cartílago de Meckel, el endodermo, el mesenquima, el cartílago de Richter y el arco aórtico. Bolsas faringias. Entre uno y otro arco branquial, el endodermo de la faringe primitiva sufre una evaginación y da origen a surcos, los cuales más tarde toman la forma de bolsas llamadas bolsas faringias en la superficie del embrión. El ectodermo se invagina y da lugar a depresiones conocidas como surcos branquiales, que se enumeran en sentido cráneo-caudal y se ubican al mismo nivel que la hacen las bolsas faringias en la superficie de la faringe primitiva. El primer surco y la primera bolsa contribuyen a formar el conducto auditivo externo. La segunda bolsa faringea origina la amígdala palatina. La tercera y cuarta bolsa conforman las glándulas paratiroideas y el timo. En esta imagen podemos observar el primer surco branquial, el mesodermo branquial, el conducto tigloroso, el esófago. Podemos observar también la placoda óptica, somitos, el primero, el segundo, el tercero y el cuarto arco. Esta tabla habla de estructuras cartilaginosas y óseas que derivan de los arcos branquiales. Del primer arco branquial, por ejemplo, tenemos los procesos maxilares, procesos mandibulares y el cartílago de Meckel. Del segundo tenemos huesos, como el estribo, apófisis esteloideas. Del tercero tenemos el cuerpo del hioides y del cuarto, quinto y sexto, cartílagos laringeos. En esta imagen podemos observar algunos cartílagos, por ejemplo el primer cartílago el de Meckel, segundo cartílago el de Reichert. Del lado derecho podemos ver ya formados, por ejemplo el maxilar inferior, el martillo, el yunque, el estribo, la apófisis esteloidea, el asta mayor, los cartílagos tiroides y el cartílago cricoide. Formación de la nariz y fosas nasales. Bueno, al finalizar más o menos la cuarta semana ya van a ser más visibles los arcos branquiales y en este va a aparecer el frontonasal, el futuro plano del rostro y dos engrosamientos denominados placodas olfatorias o nasales, que estas placodas están constituidas por un aumento de tejido epitelial y un poco separado de tejido nervioso por una delgada lámina del mesénquima. Bueno, ya yéndonos hacia la quinta semana, estas placodas se van a invaginar en la parte media para formar las fosas nasales. Los bordes de estas fosas se van a crecer y se les va a conocer como procesos nasales. Bueno, se van a dividir en dos procesos, va a ser el proceso nasal lateral y el proceso nasal medio. Bueno, el proceso nasal lateral va a estar en la porción externa del borde de la fosa y al fusionarse con los procesos maxilares van a formar la nariz. El proceso nasal medio es la porción interna que se unen entre sí para construir proceso frontonasal que va a dar origen a la frente, el dorso y la punta de la nariz. En la misma quinta semana va a haber una elevación nasal que está separado por una hendidura. Se le va a llamar surco nasolagrimal, que después formará el conducto nasolagrimal. En esta semana vamos a destacar
un rasgo muy sobresaliente, que va a ser el comienzo del desarrollo de la cara en formación del futuro plano del rostro, de las placodas olfatorias. Ya yéndonos un poco más hacia la sexta y séptima semana, más o menos entre ellas, los procesos nasales medios y laterales ya van a estar establecidos entre ellos. Y la fusión de los tres procesos, que va a ser el lateronasal, medionasal y maxilar, van a formar el reborde del tejido en la base de la fosa olfatoria. Y ya por último vamos a notar que los contornos de la nariz ya van a ir agarrando una forma básica, como es la nariz. A lo mejor todavía no es proporcional, pero ya notaremos que es de la forma base de la nariz. Hola, ¿qué tal? Soy Rodrigo Emanuel Colín González y les hablaré sobre la formación del macizo facial. En la formación del macizo facial participan 5 procesos ubicados alrededor de una depresión central nombrada estomodeo. Para algunos autores, la cara deriva de 7 procesos, ya que incluyen además los 2 procesos nasales laterales. A diferencia de la imagen anterior, que solo mencionamos 5, en esta podemos observar 7. Los cuales son los procesos pares, 2 maxilares, 2 mandibulares, 2 nasales laterales y un proceso impar, el frontonasal. La fusión de los procesos puede realizarse a través de 2 mecanismos, la fusión aparente y la fusión real. La fusión aparente es consecuencia de que los procesos o mamelones faciales crecen de modo desigual. Los surcos existentes no son tales, sino que representan áreas de menor crecimiento con respecto a las estructuras vecinas. Cuando las áreas deprimidas crecen y alcanzan el mismo nivel que sus bordes, se dice que existe una consolidación remodeladora o fusión aparente. Por ejemplo, en esta imagen podemos observar la fusión de los procesos nasales internos. La fusión real o mesodermización consiste en la unión a través del mesénquima de procesos que se han desarrollado previamente de forma independiente. Para que esto sea posible, los epitelios chocan primero, luego se desintegran, después los mesénquimas se unen y finalmente comienza la reepitelización superficial, quedando solo un proceso producto de 2 fusionados. En esta imagen podemos observar un ejemplo de fusión real o mesodermización. Etapas que siguen los procesos para determinar la configuración de la cara. Número 1. El proceso maxilar crece por debajo de la región del ojo y por encima de la cavidad bucal primitiva. Número 2. El proceso mandibular, en cambio, progresa hacia la línea media por debajo del estomodeo para fusionarse con el lado opuesto y formar la mandíbula y el labio inferior. Número 3. Los procesos mandibulares con los maxilares se fusionan lateralmente en la región superficial para formar la mejilla, reduciéndose de esa forma la abertura bucal. Número 4. Crecimiento mayor de las partes laterales con respecto a la región frontonasal. Como resultado, las fosas olfatorias se acercan y el delgado espacio entre ambas se eleva y da lugar al dorso y punta de la nariz. El ala de la nariz se forma por fusión de los procesos nasales laterales con los maxilares, lo que provoca que el surco nasolagrimal que antes las unía ahora se convierta en el conducto nasolagrimal. Número 5. Los procesos nasomedianos se unen por fusión aparente y forman la porción media del labio superior llamada filtrum. Las zonas laterales del labio superior se forman por la fusión de los procesos nasales medios con los procesos maxilares. En esta última imagen podemos observar 2 vistas frontales de la cara. En el dibujo A, la de un embrión de 7 semanas, cuando los procesos maxilares se han fusionado con los procesos nasales medios. Y en el dibujo B podemos observar un feto de 10 semanas, ya que de la semana 9 en adelante deja de ser embrión. El paladar primario se desarrolla en un periodo de 5ª a 6ª semana, mientras que el paladar secundario entre la 7ª y 8ª semana a expensas de la cara interna de los procesos maxilares. La fusión de ambos ocurre en la 10ª u 11ª semana de desarrollo. Para formar el paladar primario se necesitan los procesos nasales medios. Estos se unen en superficie y en profundidad, surgiendo así una estructura embrionaria especialmente llamada segmento intermaxilar o premaxilar. Dicha estructura está constituida por otras 3 estructuras, que son el componente labial, que forman la parte media o filtrum del labio superior,
El componente maxilar, que comprende la zona anterior del maxilar que contiene, a su vez, las 4 incisivos superiores y su mucosa vocal. Y el componente palatino, de forma triangular con el vértice dirigido hacia atrás y da origen al paladar primario. La paleogenesis produce la elevación de las crestas palatinas. Es muy complejo y aún no está muy bien dilucidado. Se postula que en el sector anterior se producirían movimientos de rotación, mientras que en la región posterior se formaría mediante una remodelación en la que intervendrían elementos contráctiles. A las 9 semanas, ambos procesos palatinos aparecen en disposición horizontal, muy próximos pero no unidos. Los epitelios enfrentados presentan un aspecto atrófico, probablemente debido a la comprensión. Las membranas basales pierden su continuidad y se identifica material Paz positivo y aliadófilo en el mesenquima, próximo a los extremos libres de los procesos. En esta región se observa también acúmulos de las células ectomesenquimáticas y fibroblastos. En la 10ª semana, el paladar secundario se fusionará con el paladar primario. Como vestigio de esta unión entre ambos paladares queda el agujero incisivo o el palatino anterior. De esta forma, la cavidad bucal y las cámaras nasales quedan separadas unas de otras, lo que nos permitirá en un futuro respirar y comer en forma simultánea. El órgano lingual se desarrolla desde el primero hasta el 4º arco branquial. A la 5ª semana, por la cara interna de los arcos mandibulares, se observan 2 engrosamientos laterales, llamados protuberancias linguales laterales, y entre ellas un pequeño tubérculo impar y medio. Esos 3 abultamientos se originan del primer arco. Anatómicamente, el cuerpo de la lengua está separado de la raíz por un surco en forma de V llamado surco terminal. En la línea media entre el tubérculo impar y la cúpula se forma la glándula tiroides primitiva. Este divertículo se separa de la mucosa que le da origen y emigra en dirección caudal. El punto de invaginación queda como una fosita permanente, llamada foramen caecum o agujero ciego, localizado en el vértice de la V lingual. Es el punto de referencia ubicado embriológicamente entre el tubérculo impar y la cúpula, que señala en el adulto el límite entre el primero y el segundo arco branquial del embrión. Algunos de los músculos de la lengua probablemente se diferencian in situ. No obstante, la mayoría de ellos se organizan a partir de mioblastos que producen desomitos occipitales, razón por la cual están inervados por el nervio hipogloso mayor. Las papilas linguales comienzan a exovarse en la superficie de la mucosa dorsal a las 8 semanas, siendo bien evidentes a las 12 semanas. Las papilas fungiformes son las primeras que se diferencian. Luego lo hacen las filiformes y por último las posteriores o calciformes. Las fibras musculares con su típica estriación transversal aparecen alrededor de las 18 o 20 semanas. Se evidencia fácilmente el tejido linfoide de la amígdala lingual por detrás de las papilas calciformes, ya que pertenece a la raíz o porción faringea de la lengua. Formación de labios y mejillas. En esta, la separación del labio de la mucosa gingival se va a producir por una gruesa franja de epitelio, que esta será llamada lámina labial o vestibular. En esta lámina, labial, se va a invaginar en el mesénquima, que va a seguir el contorno de los maxilares. Y después se va a ir desintegrando esta. O sea, las células de esta parte se van a ir como quien dice muriendo. Y esto es por falta de nutrición. Entonces, al momento de que ya no están nutridas, se van a comenzar a dividir. Y esto va a ser la aparición del labio, o sea, lo va a separar. Después, vamos, como sabemos, pues a la parte media aquí de los labios. Al principio no es muy profunda, es muy delgadita, como quien dice. Y esto va a dar lugar a la formación del frenillo labial. La formación del labio superior se va a dar por la porción media del filtrum, que esta se va a originar del aprovechamiento de los procesos nasales medios y su porción lateral aprovechándose de los procesos maxilares. El labio superior solo van a intervenir los procesos mandibulares, porque como ya lo había dicho en la formación del macizo facial, en ese
solamente los procesos mandibulares se van a empezar a unir. Por ejemplo, el lado mandibular izquierdo y derecho se van a empezar a fusionar, y también eso va a dar lugar al labio inferior. Entonces en sí no es tanto rollo como el labio superior, digámoslo así. Bueno, ahora vamos a hablar de la formación de las mejillas. Las mejillas, como también ya lo habíamos hablado anteriormente, se van a formar por la fusión lateral y superficial de los procesos maxilares y mandibulares, que esto también, como dijimos, van a crear las mejillas o los carrillos, y va a dar y la cavidad bucal va a ser un poco más pequeña. En esta, los músculos de las mejillas van a derivar del mesénquima del segundo arco branquial, y estas van a estar inervados por el nervio facial. Osificación del maxilar inferior o mandíbula. A este mecanismo se le llama yuxtaparacondral, en el que el cartílago de Meckel, que es el cartílago primario, sirve como guía o sostén, pero no participa en la osificación. La osificación del maxilar inferior inicia a las 6 o 7 semanas de gestación. Esto sucede en el segundo ángulo que forman los nervios mentoniano e incisivo al separarse del dentario inferior. Inicia como un anillo óseo alrededor del nervio mentoniano. Luego se extiende hacia atrás y adelante en relación al cartílago de Meckel. Aquí tenemos una imagen que muestra lo que pasa. Los sitios naranjas, que es donde comienza, y se extiende en relación al cartílago de Meckel y nervios. El cuerpo del maxilar del embrión tiene el aspecto de un canal abierto hacia arriba, donde se encuentran las vascularidades nerviosas y los gérmenes dentarios. Conforme avanza la osificación de la mandíbula, el cartílago de Meckel también lo hace, excepto a nivel de la sínfisis mentoniana, y finaliza donde el paquete vasculonervioso se desvía. A las 12 semanas de gestación, aparecen otros centros de cartílago en el mesénquima, que son importantes en la osificación endocondral. Estos son el coronoideo, el incisivo, que también puede ser llamado sinficial o mentoniano, el condilio y el angular. La osificación es mixta, por ser intermembranosa y con los cartílagos secundarios, que son los anteriormente mencionados. En donde aparecen estos cartílagos se insertarán los músculos masticadores. Y un dato curioso, se demostró que el tejido óseo originalmente es amorfo, y la presencia de fibras musculares es lo que le dan la forma. Como repaso, la lámina dental y el cartílago de Meckel llevan el proceso de osificación mandibular coordinadamente. El mesénquima posee el material genético para provocar y regular la morfogénesis dentaria. Los gérmenes dentarios estimulan el desarrollo de las apófisis alveolares que se incorporarán al maxilar. Osificación del maxilar superior. Comienza al final de la 6ª semana, a partir de 2 puntos de osificación que se encuentran por fuera del cartílago nasal, el premaxilar situado a nivel anterior y el postmaxilar a nivel posterior. Del premaxilar se dividen 3 trabéculas, una que se dirige hacia arriba para formar la parte anterior, otra que se dirige hacia adelante en dirección a la espina nasal anterior, y la tercera que se va en dirección a la zona de las apófisis alveolares incisivas. Del postmaxilar toma 4 rutas, una hacia arriba para formar la parte posterior, otra hacia el piso de la órbita, otra hacia la apófisis malar y la cuarta hacia la porción alveolar posterior. Estas trabéculas forman la parte ósea externa del maxilar, y en la interna o profunda las trabéculas avanzan por dentro de las crestas palatinas. La formación ósea en el maxilar superior se realiza por el mecanismo de osificación intramembranosa. Aquí tenemos específicamente ilustrado cómo es que se desarrolla la osificación a partir de los 2 puntos. El premaxilar, que es el número 1, y el postmaxilar, que es el número 2. En la semana 12 de gestación, los procesos palatinos laterales se fusionan, con el paladar primario hacia adelante y con el tabique nasal hacia arriba, lo que dará origen al paladar duro. Hay 3 planos de crecimiento por el tipo de sutura.
La primera, que es hacia abajo y adelante por suturas maxilomalar, frontonasal y cigomático nasal. La segunda es transversal por sutura medio-palatina. Y la tercera es vertical por apófisis alveolares. El hueso alveolar se forma al finalizar la 8ª semana de gestación, donde maxilar y mandíbula contienen los gérmenes dentarios que son rodeados por las criptas óseas en formación. Los gérmenes dentarios contribuyen al desarrollo de formación de los alvéolos conforme van creciendo. Los tabiques óseos se conforman con la formación radicular y así se incorporan los cuerpos óseos de los maxilares. El hueso alveolar que se forma alrededor del germen dentario crece y se desarrolla junto con la erupción, luego se une a la porción basal de los maxilares. El crecimiento del hueso alveolar está íntimamente asociado al crecimiento de los huesos en general y las funciones del tejido blando que lo rodean.